Reacción catalizada por la glucógeno fosforilasa. Ahí tenemos nuestro glucógeno. Esta sería la glucosa terminal de la cadena. Ahí está el enlace glucosídico. Y acá tenemos entonces el R que indica que para allá sigue la cadena de enlaces alfa 1,4, 1,4, 1,4 del glucógeno. Entonces la glucógeno fosforilasa lo que hace es, ya lo hemos dicho, usando fosfato inorgánico, ¿ya? Cataliza esta reacción donde se rompe este enlace y se incorpora entonces el grupo fosfato al carbono 1 de la glucosa. Y ahí entonces hemos generado glucosa 1-fosfato, ¿ya? Que queda libre en el citosol a libre disposición. Si hablamos de hígado, el hígado claramente va a tomar la glucosa 1-fosfato que ha sido liberada, la va a transformar en glucosa 6-fosfato, y luego con una fosfatasa le saca ese fosfato y libera glucosa al torrente sanguíneo. Mientras que si hablamos de músculo, el músculo toma esta glucosa 1-fosfato, la transforma en glucosa 6-fosfato, y adivinen qué, el músculo va a tomar esa glucosa 6-fosfato y la va a utilizar en la glucólisis para obtener ATP, ¿ya? Así que es la misma glucosa 1-fosfato, pero en el caso del hígado va a tener un destino que es glucosa al torrente sanguíneo. En el caso del músculo, el destino va a ser glucosa 6-fosfato a la glucólisis, ¿ya? Es entonces nuestra glucógeno fosforilasa. ¿Qué enlace corta la glucógeno fosforilasa? Enlaces alfa 1,4. Y obviamente va quedando el glucógeno remanente, ¿no es cierto? Para que después siga actuando la glucógeno fosforilasa y siga cortando más enlaces y liberando más glucosa 1-fosfato al citosol. ¿Eh? ¿Hay pregunta, parece? Sí. Ya. Esta glucógeno fosforilasa puede cortar en cualquier parte o solamente en los extremos de la cadena, por decirlo así. Los extremos. Va desde los extremos. Ok. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Vamos viendo ahora la reacción catalizada por la enzima ahora de tipo desramificante. Esto es simpático porque así como en la síntesis, la glucógeno sintasa, la más importante, va generando enlaces alfa 1,4, 1,4, 1,4. Y tiene la enzima ramificante para ayudarla a formar las ramas con enlaces alfa 1,6. Aquí en el catabolismo o en la lisis del glucógeno ocurre algo bastante parecido. La enzima más importante, la regulada que vamos a ver, que tiene que ver con la lisis del glucógeno, es la glucógeno fosforilasa. Y esa glucógeno fosforilasa es la encargada de ir rompiendo el enlaces alfa 1,4, usando fosfato, ¿no es cierto?, inorgánico. Pero aparte de eso van quedando las ramas, y ahí tiene la ayuda de la desramificante, que como ustedes ya se pueden imaginar, tiene una actividad alfa 1,6, corta ese tipo de enlace. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería una molécula de glucógeno. Cada una de estas es una glucosa, acá también. Estas también son glucosas, ¿eh? Solamente están de otro color para entender lo que vamos a ver a continuación. Pero todo esto es glucosa, todo esto es glucógeno. Ahí tendríamos entonces el enlace alfa 1,6. Todos los demás enlaces que vemos acá son alfa 1,4, alfa 1,4. Va actuando entonces, ¿quién? La glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Esa glucógeno fosforilasa va a ir entonces rompiendo enlaces alfa 1,4. Aquí, aquí, acá y acá. Va a llegar un punto en que ya nos vamos a acercar a la ramita y por un impedimento también por la estructura y el tamaño de una enzima al lado de esta figura. Si ustedes ven esta figura acá, y yo pudiese acá poner cuál sería el tamaño de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa tiene un sitio activo, pongamos así como un sitio activo, pero el tamaño de la enzima es gigante, o sea, una cuestión grandota, ¿ya? Por lo tanto, claramente ustedes se pueden imaginar que cuando esta enzima va cortando los enlaces alfa 1,4, llega a un punto en que la gran estructura de la enzima empieza a chocar con la rama, y no puede seguir cortando los enlaces alfa 1,4, y empieza a chocar.
Hay un impedimento ahí por el tamaño de la enzima ahí, choca contra esta rama y no puede seguir cortando. Lo mismo pasa con la enzima que venía de acá arriba. La que venía cortando acá, también llega un punto en que esta enzima, por ser tan grande, gigante, empieza a chocar con esta otra rama. Entonces van quedando estos puntos acá sin cortar, ¿eh? Estos extremos sin cortar. Ahí entonces, inteligentemente actúa esta enzima desramificante. Lo primero que hace es cortar un enlace alfa 1,4 y toma ese trocito y lo transfiere acá, a la rama que está adyacente. Entonces corta ahí y transfiere para acá el grupo. Y ahí queda todo con el enlace alfa 1,4. Y ese cachito que queda ahí, ¿ah?, va a ser ahora eliminada por una actividad hidrolasa alfa 1,6. Entonces, usando agua, no usando fosfato, se corta el enlace alfa 1,6 y se libera glucosa. A diferencia de lo que hacía la glucógeno fosforilasa, que libera glucosa 1-fosfato, dado que usa fosfato. Acá no, el enlace alfa 1,6 se corta con agua. Y ahí generamos entonces glucosa. Bueno, esa glucosa en el caso del hígado, ¿qué va a ocurrir? Claramente esa glucosa en el caso del hígado se va a ir al tiro para afuera. O sea, se va a aumentar la glicemia al torrente sanguíneo. En el caso del músculo, esa glucosa va a ser presa de la exoquinasa y la va a transformar en glucosa 6-fosfato y a glucólisis, a quemarla. Volviendo al glucógeno, hemos eliminado ese cachito, entonces ya ahora tenemos una rama que no tiene, o sea, perdón, una cadena de glucosas que no tiene esta rama, no tiene este cachito. Así que ahora ningún problema, viene la glucógeno fosforilasa y sigue cortando los enlaces alfa 1,4 usando fosfato inorgánico. Y así sigue avanzando la lisis del glucógeno. Profe, ¿Sí? cuando hablábamos del hígado y el páncreas, esto de la glucosa a la sangre era único de ellos, pero ¿cómo era ese proceso? Así como en simples palabras, porque se supone que cuando estábamos hablando de glucosa a glucosa 6-fosfato era solo en un sentido, cuando estaban con la exoquinasa. Pero para el otro lado, ¿cómo era? Dos cosas. Primero, tu pregunta es muy buena. O sea, si yo tengo glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato, para poder generar nuevamente glucosa, tengo que tener una enzima que se llama glucosa 6-fosfato fosfatasa. O sea, fosfatasa, para que saque ese fosfato. Y así obtener glucosa. Esa enzima, glucosa 6-fosfato fosfatasa, y anótalo ahí en el cuaderno que no se te vaya a olvidar. Todos anótenlo. Esa enzima glucosa 6-fosfato fosfatasa, que es la que saca el fosfato de la glucosa 6-fosfato para formar glucosa, está presente en el hígado y también puede estar presente en el riñón. ¿Ya? Ahí, a esos dos niveles. Por lo tanto, ¿cuáles son los tejidos que pueden entregar glucosa a la sangre? Son el riñón y el hígado. ¿Ya? Porque tienen esta enzima llamada glucosa 6-fosfato fosfatasa. ¿Estamos? Eso es lo importante. ¿Ya? Ya. Vámonos al otro lado, porque también quiero que les quede clarito a todos, porque cuando me hiciste la pregunta, yo creo que tú lo sabes, pero cuando me hiciste la pregunta cometiste un error en la pregunta, pero yo creo que es por el enredo tanto nombre nomás, pero estoy seguro que lo tienes claro, pero quiero asegurarme. Cuando la glucosa entra a la célula, tiene que ser fosforilada para formar glucosa 6-fosfato. Eso es catalizado por una exoquinasa en todas nuestras células. Pero existen dos tipos de células en nuestro cuerpo que tienen una exoquinasa especial que se llama glucoquinasa. Y esa glucoquinasa está presente en el hígado y en las células beta del islote de Langerhans, en el páncreas. ¿Ya? Por lo tanto, la glucoquinasa, que es la que fosforila la glucosa a glucosa de fosfato, como glucoquinasa está en células beta del islote de Langerhans, en el páncreas, y está en el hepatocito. ¿Ya? ¿Ahora sí?
Sí, entonces en el páncreas no está esta glucosa 6-fosfato-fosfatasa. No, no está. Ah, ya, eso en el riñón y en el hígado. Espectacular. Gracias. Súper. Muy buena la pregunta, muy atingente, porque lleva confusión. Así que eso clarito. La glucoquinasa y la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, ¿no es cierto?, están presentes en el hígado. Ambas en el hígado. ¿Ya? Pero si ustedes me quieren decir qué otro tejido más las tiene, ojo, hay que tener cuidado. La glucoquinasa está en hígado y en células beta y telangianas. La glucosa 6-fosfato-fosfatasa, que transforma glucosa 6-fosfato en glucosa, está en hígado y en riñón. ¿Ya? Así que, para que quede ahí, lo dejen bien destacado en su apunte, no se les vaya a confundir. Muy bien. Acá tienen ustedes el glucógeno, ¿no es cierto? Ahí están los enlaces alfa 1,4 destacados acá, alfa 1,4, y también ven enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Lo que hace entonces, en pocas palabras, esto que habíamos visto recién, la enzima de ramificante, es que actúa sobre estos residuos de 4 monómeros de glucosa, corta un trocito, estos de 3, y lo transfiere acá, aquí, ¿ven? Y así genera entonces una cadena lineal de puros enlaces alfa 1,4. Y queda este cachito de glucosa unido por enlace alfa 1,6. Y es ahí donde va a actuar entonces esta enzima hidrolasa, que va a romper ahí ese enlace y va a liberar glucosa. Ahí tienen entonces la exoquinasa, forma glucosa 6-fosfato. Luego viene la fosfoglucomutasa, que la transforma en glucosa 1-fosfato, y ahí después le pegamos UDP. Ahí generamos una glucosa UDP. Luego tenemos la glucogenina, ahí tienen el grupo de glucosas pegaditas, enlace alfa 1,4, y ahí se va pegando por glucógeno sin tasa, se van pegando las glucosas por enlace alfa 1,4. Cuando esta cadena es muy larga, viene la ayuda de la enzima ramificante. Corta un segmento y genera un enlace alfa 1,6, la rama. Y de esa forma después sigue actuando la glucógeno sin tasa con enlaces alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, y de esa forma seguimos hasta generar todo este glucógeno que ustedes ven aquí. Para degradar el glucógeno usamos la fosforilasa. Glucógeno fosforilasa va rompiendo el enlace alfa 1,4, liberando glucosa 1-fosfato. Luego viene la ayuda de la enzima desramificante, ahí ven cómo cortó, ahí elimina ahora con activada hidrolasa glucosa. Ahí se nota clarito que eso es glucosa del enlace alfa 1,6. Y de los enlaces alfa 1,4 se van cortando y se van generando glucosas 1-fosfato. Muy bien, eso entonces es la forma en que se genera glucógeno, o sea, lo que sería el anabolismo, o biosíntesis de glucógeno, y además vimos también cómo se degrada este glucógeno, cómo se va entonces generando el catabolismo del glucógeno. Vamos a ver ahora la regulación del metabolismo del glucógeno. En este caso ya estamos entrando a temas de regulación más hormonal, y por lo mismo también esta parte de la clase nos está siendo muy útil para la clase que vamos a tener la próxima semana, ¿ya? Que tiene que ver con regulación de la glicemia. Así que aquí bien despiertos, y cualquier duda, por favor, interrúmpanme. ¿Cómo se regula el metabolismo del glucógeno? Por glucagón en el hígado y por epinefrina en el músculo. De partida ya podemos darnos cuenta que el páncreas libera glucagón como hormona cuando la glicemia está baja. Entonces, cuando la glicemia está baja, o sea, hay poca glucosa disponible en el torrente sanguíneo, esa hipoglicemia permite que el páncreas entonces responda y libera glucagón. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que la acción del glucagón en el hígado es decirle al hígado, por favor, entrega glucosa a la sangre. Y ahí el hígado entonces va claramente a degradar glucógeno.
Ahí lo que busca el hígado es degradar glucógeno para obtener esta glucosa 1-fosfato y transformarla en glucosa 6-fosfato y luego por la acción de la fosfatasa sacar glucosa al torrente sanguíneo. Por otro lado, la epinefrina o adrenalina tiene también una función a nivel de músculo, porque ahí lo que busca la epinefrina o adrenalina es que el músculo se prepare para la actividad física intensa frente a un peligro, por ejemplo, que tenga que salir apretando cachete, no sé, arrancarse de un peligro o luchar contra un depredador. Entonces el músculo tiene que disponer de una gran cantidad de glucosa en un tiempo muy corto y así poder entonces generar mucho ATP para hacer una gran actividad muscular. En ese caso, inteligentemente, entonces la epinefrina va a actuar sobre el músculo y va a tener un efecto similar sobre el glucógeno, que es favorecer la degradación del glucógeno para poder obtener entonces glucosa. La diferencia sí es que en el músculo la glucosa no va a salir al torrente sanguíneo. En el músculo la glucosa se queda al interior y va a ser obviamente utilizada para la glucólisis, ¿ya? Así que lo que vamos a ver aquí es justamente un mecanismo de regulación en hígado y en músculo que lo que busca es regular la degradación, favorecer la degradación del glucógeno. Para eso hay que recordar que células hepáticas y la célula muscular a nivel de membrana tienen receptor asociado a proteína G para este tipo de hormonas. Cuando se une la hormona a este receptor asociado a proteína G, usted ya esto lo sabe muy bien, se activa toda una cascada de señalización que tiene que ver con el hecho de que se activa esta proteína G, cambiando, ¿no es cierto?, la GDP, la proteína alfa unida a GDP, ahora pasa a estar unida a GTP. Esa activación de su unidad alfa de la proteína G es la que va a ir a activar a la adenilato ciclasa, la cual, como ustedes ya también saben, va a actuar sobre el ATP y va a generar un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿ya? Entonces, esto ustedes ya lo estudiaron, la cascada de señalización que genera este segundo mensajero llamado AMP cíclico, el cual este AMP cíclico ahora lo que va a hacer es actuar sobre una proteína reguladora que tiene entonces la acción de inhibir la acción de la quinasa, ¿ya?, de la fosfoquinasa, y esta entonces lo que hace es el AMP cíclico unirse a esta proteína reguladora, ¿no es cierto?, y la retira de la acción de la quinasa, y de esa forma entonces la quinasa queda ahora activa, ¿ya?, mucho más activa. Y esa quinasa mucho más activa, lo que va a hacer es su pega, como el nombre lo dice, una quinasa. Entonces lo que va a ir a hacer esta proteína quinasa A es fosforilar proteínas que son sustratos, que son sus blancos. Una de las cosas que hace esta quinasa es fosforilar a una fosforilasa quinasa, que al ser fosforilada se transforma en una fosforilasa quinasa en forma A, o sea, más activa. Como lo habíamos comentado en clases anteriores, gracias a una intervención del profesor Marcelo Antonelli, lo que hace la fosforilación no es que apague y prenda. Uno lo explica así también porque es más fácil para entender, pero en estricto rigor lo que pasa es que cuando la proteína está desfosforilada, en este caso, la fosforilasa quinasa, al estar desfosforilada tiene una actividad menor. Y al fosforilarse, aumenta su actividad. Ahora, ese aumento de actividad es varias veces. Así que, como efecto neto, uno ve como que prácticamente la enzima realmente ahora sí se hace notar, porque ahora realmente al estar activa va a producir un efecto neto significativo. Entonces, en pocas palabras, esta proteína quinasa A fosforila a esta fosforilasa quinasa. Al estar más activa ahora, ella va a actuar sobre la glucógeno fosforilasa, que va a estar en su estado menos activo, desfosforilada, y gracias a esta acción de fosforilación, ahora queda como una glucógeno fosforilasa mucho más activa. Aquí se dan fenómenos de regulación que ya habíamos estudiado. O sea, la regulación por fosforilación,
en este caso activando a estas enzimas, y un efecto también de cascada, porque tenemos que aquí llega un ligando, una molécula de glucagón, ya activa esta proteína G que van a generar, obviamente, muchas proteínas G que se van a activar, mayor cantidad de ATP que se va a transformar en AMP cíclico. Entonces, por una sola unión de una molécula de glucagón, ustedes pueden obtener cientos de AMP cíclicos. Y esos cientos de AMP cíclicos van a actuar sobre muchas proteínas reguladoras y van a liberar mucha proteína quinasa activa. Luego, muchas proteínas quinasas activas van a catalizar la fosforilación de muchas fosforilasas quinasas. Y luego esas fosforilasas quinasas, cada una de ellas van a ir a fosforilar muchas glucógenos fosforilasas. Entonces aquí tenemos un mecanismo mixto donde la regulación es mediante fosforilación y activación de ciertas quinasas y proteínas. Por otro lado, tenemos un efecto de cascada y de amplificación de la señal. Entonces es muy importante que la respuesta se amplifica, ¿ya? Entonces, no es que yo quiera pasarles esto para complicarles la vida, es simplemente para que ustedes visualicen el efecto cascada y que la respuesta puede ser bastante rápida. O sea, desde que se libera, por ejemplo, la epinefrina, hasta que la epinefrina llega al músculo y el músculo llega a activar a la glucógeno fosforilasa para que degrade glucógeno y obtener esta glucosa, si bien es cierto, es una respuesta a una señal de tipo endocrina, el efecto que finalmente tiene esto sobre el interior de la célula muscular es realmente muy, muy amplificada la respuesta, porque se activan muchas fosforilasas que van a ir a actuar sobre el glucógeno y lo van a empezar a degradar rápidamente, ¿ya? No, nosotros no queremos que se aprendan todo esto de memoria. Hay cosas que son esenciales en una respuesta que deben tener ustedes, ¿ya? ¿Quién regula la degradación del glucógeno a nivel hepático? Glucagón. Ustedes tienen que saber eso. Glucagón estimula la degradación del glucógeno a nivel hepático. Por otra parte, es la epinefrina o adrenalina el principal regulador de la degradación de glucógeno a nivel muscular. ¿Cómo lo hace? Mediante proteína G, se genera AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A, y eso genera una cascada de fosforilaciones que termina con la activación de la glucógeno fosforilasa, que al estar fosforilada va a actuar sobre el glucógeno, rompiendo los enlaces alfa 1,4 y así empieza a liberar esta glucosa 1-fosfato. Eso es lo que ustedes tienen que tener en su conocimiento, ¿ya? No es necesario que lleguen a un detalle tan fino, pero sí tener muy claro, se une a un receptor asociado a proteína G, AMP cíclico, proteína quinasa A, el resultado es glucógeno fosforilasa fosforilada activada. Y así entonces comienza la degradación del glucógeno, liberación de glucosa 1-fosfato, luego se transforma en glucosa 6-fosfato, la mutasa, ¿se acuerdan? En el caso del músculo, esto va a ir a glucólisis, es lógico, ¿no es cierto? Y en el caso del hígado va a ir a ser sustrato de la fosfatasa para liberar glucosa al torrente sanguíneo, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener muy clarito de estas clases. ¿Mm? Por otro lado, la proteína quinasa A tiene la capacidad de fosforilar la PP1. ¿Qué es lo que es la PP1? La PP1 es, como el nombre lo dice, una sigla en inglés que viene de fosfoproteína fosfatasa 1. Así como hay piruvato quinasa A, que es una quinasa que va a ir a fosforilar muchas proteínas, también existen enzimas con actividad fosfatasa que van a ir a sacar los fosfatos de muchas otras proteínas. Entonces, el juego acá es que la vía de señalización por AMP cíclico lo que hace es activar la quinasa, la fosfoquinasa, pero por otro lado lo que hace es inhibir
inhibir a la proteína fosfatasa 1. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Por fosforilación. ¿Ya? Entonces, al fosforilarla, la inactiva, o más que inactivarla, aunque aquí dice inactivarla, la inhibe, baja su actividad. ¿Ya? Eso lo vamos a corregir ahí, no vamos a poner el término inactivar, sino que vamos a poner el término mejor de inhibición, para que así, o baja su actividad. ¿Ya? Voy a anotar acá para que no se me olvide, y cuando les suba las diapos, lo tengan como inhibida, ¿no es cierto? O con menor actividad. ¿Ya? Ahí, como ustedes ven, el lenguaje dice poco activa y al fosforilarse está muy activa. Por otro lado, esta fosfoproteína fosfatasa 1, al estar desfosforilada, está muy activa y al ser fosforilada, baja su actividad. ¿Ya? Otro concepto que estudiamos en las clases, las primeras clases, o sea, la fosforilación puede producir en algunas enzimas un efecto de activación, como en otras enzimas puede producir un efecto de inhibición o de disminuir su actividad. ¿Ya? Y aquí viene un dato al margen que es como para que nos proyectemos a comprender lo que viene. ¿Por qué la fosforilación de esta fosfoproteína fosfatasa 1 es tan importante? ¿Por qué es importante bajar su actividad? Porque ella lo que hace es sacarle el fosfato a la glucógeno sintasa, y al sacarle el fosfato, al desfosforilar a la glucógeno sintasa, la pasa de un estado poco activo a uno muy activo. Entonces, inteligentemente, lo que está buscando esta vía de señalización es favorecer la degradación del glucógeno, el catabolismo del glucógeno, pero a la vez evitar la síntesis de glucógeno. O sea, disminuir la vía anabólica de biosíntesis de glucógeno. ¿Y quién era el principal activador de la glucógeno sintasa? Es la fosfoproteína fosfatasa 1, que ella lo que hace es sacar el fosfato de la glucógeno sintasa y así la deja más activa. ¿Ya? Así que es una regulación bien concertada. Por un lado, estamos activando la glucógeno fosforilasa para degradar glucógeno, pero por otro lado lo que estamos haciendo es evitar que se active la glucógeno sintasa, porque queremos degradar glucógeno, no sintetizar glucógeno. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí. Vamos entonces ahora al otro lado de la historia. Ahora cuando, por ejemplo, tenemos la glicemia elevada, tenemos una hiperglicemia, en ese caso el páncreas ya no libera, el islote Langerhans ya no libera glucagón, sino que ahora lo que va a liberar es insulina. Esta insulina, obviamente, tiene muchos efectos en las células de nuestro organismo, pero en este caso, a nivel, por ejemplo, del hepatocito, vamos a tener el receptor de insulina. Como ustedes ya lo han estudiado, este receptor de insulina, ¿no es cierto? Al unirse a este ligando, se produce una fosforilación, ¿no es cierto?, cruzada del receptor, y esta fosforilación cruzada del receptor desencadena en actividades enzimáticas que van dando cuenta de la generación de segundos mensajeros. Y ahí empieza a aparecer la activación de una serie de proteínas que terminan finalmente la activación de una PKB, una proteína quinasa B. Esta proteína quinasa B, ¿ya?, va a tener la capacidad de actuar sobre fíjense acá, este es glucógeno sintasa quinasa, una enzima que tiene como sustrato la glucógeno sintasa, tiene actividad quinásica, o sea, fosforila, y hay varias. Esta es la 3, que es la más importante. Esta glucógeno sintasa quinasa 3, al estar fosforilada, está poco activa. ¿Y por qué está poco activa? Gracias a la acción justamente de esta piruvato quinasa B, que hace que esta quinasa, cuando está activa, está desfosforilada. Y cuando ella, gracias a la vía de señalización de insulina, se activa la proteína quinasa B, la fosforila y la deja como poco activa. Entonces pierde su actividad en forma importante, baja su actividad.
Eso entonces es muy importante, porque si ella estuviera activa, lo que hace, como el nombre lo dice, es una quinasa de la glucógeno sintasa. Entonces, al fosforilar la glucógeno sintasa, la transforma en una glucógeno sintasa menos activa, porque está fosforilada. Entonces, raya para la suma, lo que hace la vía de señalización por insulina es generar glucógeno sintasa no fosforilada, debido a que evita la acción de esta GSK3, o, ¿no es cierto?, glucógeno sintasa quinasa. Al disminuir esa actividad, ¿ya?, lo que permite es favorecer la presencia de glucógeno sintasa activa. Como el nombre lo dice, A es activa, la B, forma B, es la menos activa. Y como ya ustedes lo vieron en la diapo anterior, se favorece entonces la acción de esta fosfoproteína fosfatasa, la PP1, que lo que va a hacer es justamente retirar el grupo fosfato para generar más glucógeno sintasa. ¿Ya? Así que esto también denota una regulación bastante concertada, ¿ya? Bastante concertada, que al estar activa esta fosfoproteína fosfatasa, lo que hace entonces es desfosforilar a la glucógeno sintasa y a la vez evitamos que esta glucógeno sintasa sea nuevamente fosforilada debido a que esta quinasa está inactiva o con menor actividad, mejor dicho, gracias a la acción de esta quinasa que está formando parte de la vía de señalización de insulina. El resultado entonces es que tenemos glucógeno sintasa activa y eso explica entonces que la insulina lo que favorece es justamente la síntesis de glucógeno. Por otro lado, si el páncreas liberó insulina es porque hay una hiperglicemia. A nivel hepático tenemos el GLUT2, que va a permitir el ingreso de esta glucosa que está en alta concentración en el torrente sanguíneo, entra la glucosa al hígado, por ejemplo, y ahí es presa de la glucoquinasa, por ejemplo. Y esta glucoquinasa va a generar glucosa 6-fosfato, la cual se sabe tiene un efecto alostérico positivo sobre la PP1. Por lo tanto, es también bastante simpático el método de regulación. El hígado dispone de grandes cantidades de glucosa 6-fosfato debido a que está ingresando mucha glucosa por el GLUT2, y para que entre glucosa por este transportador es porque hay mucha glucosa en la sangre. Entonces, acuérdense que el GLUT2 es un transportador de baja afinidad. Entonces, entra la glucosa y se fosforila glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato ahora es un regulador alostérico positivo de la PP1, lo que permite entonces que se desfosforile aún más la glucógeno sintasa para tener más glucógeno sintasa muy activa en la síntesis de glucógeno. Entonces, un hígado que tenga un buen aporte de glucosa, como lo estamos viendo aquí abajo, y que por otro lado esté recibiendo señalización por insulina, es un hígado que va a estar, obviamente, dedicado a síntesis de glucógeno, de forma importante, comienza a guardar el glucógeno. Aquí tenemos unos esquemas que lo que buscan es explicar, ya esta es la parte final, la regulación alostérica de la síntesis de glucógeno. Y está aquí, obviamente, los dos tejidos más importantes en el metabolismo del glucógeno: el hígado y, por otro lado, el músculo. ¿Ya? En el caso del hígado, la glucosa 6-fosfato es un activador de la glucógeno sintasa. ¿Ya? Y el principal mecanismo es favoreciendo la acción de la PP1, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Y de esa forma, entonces, podemos pasar de una glucógeno sintasa B fosforilada a una glucógeno sintasa A, que es obviamente tiene una mayor actividad. Y eso todo favorece la glucogenogénesis, o sea, síntesis de glucógeno. Por tanto, cuando el hígado tiene grandes aportes de glucosa 6-fosfato, la regulación es positiva hacia la activación de la glucógeno sintasa. Por otro lado, cuando en el hígado hay altas concentraciones de glucosa, ese tiene un efecto inhibitorio sobre la glucógeno fosforilasa A, la que está fosforilada. Y
eso permite entonces que se favorezca la acción de la PP1, que retira el grupo fosfato, y al retirar el grupo fosfato pasa lo contrario acá. La glucógeno fosforilasa, al perder el grupo fosfato, se hace una enzima menos activa, o sea, en estado B. Y de esa forma, entonces, las altas concentraciones de glucosa en el hígado lo que hace es inhibir, ¿no es cierto?, la glucogenólisis. Entonces, cuando el hígado recibe a grandes aportes de glucosa, eso indica que en el torrente sanguíneo hay mucha glucosa que está ingresando por este GLUT2 al interior del hepatocito. Esa glucosa lo que va a hacer es una regulación alostérica negativa que va a favorecer la desfosforilación de la glucógeno fosforilasa, por lo tanto se inactiva o se inhibe la glucogenólisis. Por otro lado, aumenta las concentraciones de glucosa 6-fosfato, el cual tiene un efecto alostérico positivo en favorecer la acción de la PP1 y así generar glucógeno sintasa más activa. Por lo tanto, favorece la glucogenogénesis. Mientras que por otro lado, en el músculo, la regulación de la degradación del glucógeno está principalmente regulada por la potencial de fosforilación, o sea, por qué cantidad de energía, ¿no es cierto?, qué cantidad de ATP está presente al interior de la célula muscular. ¿Ya? En ese caso es bastante lógico que cuando tenemos grandes cantidades de AMP, el AMP es un estimulador alostérico de la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, si hay poco ATP, hay mucho AMP, el AMP regula alostéricamente esta enzima y aumenta la degradación del glucógeno para tener más glucosa, más generación de energía. Todo lo contrario, cuando el músculo cae en reposo, cuando el músculo no está haciendo gasto de ATP, comienza a aumentar la concentración de ATP y él tiene un efecto alostérico negativo sobre la glucógeno fosforilasa y evita la degradación del glucógeno. Se fijan que aquí la regulación es muy importante la cantidad de ATP presente en la célula muscular. O sea, el músculo decide degradar el glucógeno cuando tiene falta de ATP y no degrada el glucógeno cuando tiene abundante ATP. El calcio, ya lo habíamos destacado previamente, el calcio en el músculo también tiene efecto regulatorio. Al haber mayor frecuencia de calcio liberado por el retículo sarcoplasmático, por la actividad muscular, ¿no es cierto?, por el estímulo nervioso que hace que este músculo empiece a entrar en contracción, y ustedes saben que ahí se libera calcio al citosol. El aumento de las concentraciones de calcio también tiene un efecto regulador positivo de este calcio sobre la fosforilasa quinasa. Y al activarse esta fosforilasa quinasa, ustedes saben que lo que va a hacer es fosforilar a la glucógeno fosforilasa y con eso se favorece todo lo que es la lisis del glucógeno, ¿ya? Por lo tanto, también es bastante lógico que al aumentar la cantidad de calcio a nivel del citosol en la célula muscular, se favorece la degradación del glucógeno, ¿ya? O sea, el músculo está haciendo ejercicio, degradamos el glucógeno para obtener más glucosa como combustible, ¿ya? Ahí tenemos ahora esquemitas que también ayudan muchas veces para ir comprendiendo todos estos mecanismos de regulación. Acá tenemos el músculo, donde la utilización del ATP es crucial en este fenómeno de regulación. Cuando se degrada el ATP, que se está utilizando, ¿no es cierto?, la actividad muscular, disminuye la concentración de ATP y aumenta las concentraciones de AMP. Al aumentar las concentraciones de AMP, en desmedro del ATP, que comienza a bajar, este AMP entonces lo que hace es estimular a la fosforilasa B, a la glucógeno fosforilasa, que está en condición de más baja actividad. Y de esa forma entonces, al activarla aún más, favorece la degradación del glucógeno para obtener glucosa 1-fosfato y luego glucosa 6-fosfato que va a la glucólisis. Entonces, altas concentraciones de AMP, se activa la degradación del glucógeno en el músculo. Por otro lado, ustedes ya saben que la fosfofructoquinasa 1 es regulado alostéricamente de forma negativa por ATP, pero cuando el ATP baja y aumenta el AMP es un regulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, por lo tanto, la vía completa de catabolismo es favorecida. Favorecemos la degradación de glucógeno
y favorecemos la glucólisis. Todo apuntando a poder recuperar los niveles de ATP. En el caso del hígado, ¿no es cierto? En el caso de haber una hiperglicemia, el hígado entonces va a recibir grandes cantidades de glucosa. Esa glucosa entonces se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Como ya lo habíamos señalado previamente, esta glucosa 6-fosfato es un regulador alostérico positivo de la glucógeno sintasa. Todo tiende entonces a favorecer la síntesis de glucógeno. Entonces, cuando el hígado tiene una sobrecarga de glucosa, que denota que hay riqueza de combustible en el torrente sanguíneo, el hígado se dedica a almacenar glucosa en forma de glucógeno. Aprovecha entonces la abundancia para guardar. El tiempo de vacas gordas, entonces el hígado guarda. Y por otro lado, también lo vimos en la diapo anterior, la glucosa acumulada aquí es un regulador alostérico positivo, ¿ya? Que va a ir a favorecer el paso de, regula de forma negativa la fosforilasa activa, la transforma en una fosforilasa menos activa, y con eso entonces disminuye la degradación del glucógeno, ¿ya? De esa forma entonces podemos visualizar a nivel de metabolismo glucógeno, tenemos que centralizarnos siempre en músculo y en hígado, ¿ya? ¿Quién regula la síntesis de glucógeno a nivel hepático? Obviamente la síntesis de glucógeno a nivel hepático está regulada por la insulina y además está regulada por la presencia de glucosa al interior del hepatocito, por la abundancia de glucosa. Si el hepatocito recibe señales de insulina y aparte de eso tiene aporte de glucosa al torrente sanguíneo porque hay mucha glucosa disponible, vamos a tener que este hígado se va a dedicar entonces a fabricar glucógeno, ¿ya? Y ahí la insulina es muy importante, ¿ya? Porque además la insulina tiene efectos regulatorios sobre la glucógeno sintasa, activa la glucógeno sintasa y de esa forma entonces favorece la síntesis de glucógeno. Mientras que en el caso de falta de glucosa, si no hay glucosa en el torrente sanguíneo, todo lo contrario. Ahí lo que vamos a tener es la hormona glucagón, que predomina sobre la insulina. En ese caso, el hígado va a tener dos circunstancias. Si hay una hipoglicemia, la hormona predominante es glucagón, que está actuando sobre el hepatocito, y aparte de eso el hepatocito está sin glucosa, no entra glucosa, porque hay una hipoglicemia. Entonces, al no tener glucosa el hepatocito, todo este efecto que estamos viendo acá abajo ya no se va a observar. O sea, el efecto de la glucosa que favorece la inhibición o la baja en la actividad de la fosforilasa no está presente porque ya no hay glucosa. Baja las cantidades de glucosa y fosfato, porque si no hay glucosa, disminuye la glucosa y fosfato, por lo tanto tampoco hay un efecto regulador sobre la glucógeno sintasa. Por lo tanto, claramente, al no haber glucosa y al estar recibiendo la vía de señalización por glucagón, en el hígado se activa todo lo contrario, se activa la glucógeno fosforilasa y comienza el proceso degradativo del glucógeno para obtener glucosa que luego se libera al torrente sanguíneo. Mientras que en el músculo es distinto. En el músculo la insulina tiene principalmente un efecto a nivel de GLUT4. Entonces en el músculo la insulina lo principal que hace es favorecer que la glucosa ingrese a la célula muscular, ¿ya? Y la célula muscular, obviamente al tener reposo y gran aporte de glucosa, el músculo entonces tiene grandes cantidades de ATP. Entonces si el músculo tiene grandes cantidades de ATP, claramente el músculo no va a degradar esa glucosa y la va a utilizar para la síntesis de glucógeno, ¿ya? Y esa creo que era la última diapositiva. ¿Consultas, dudas, por favor? Profe, ¿Sí? cuando estábamos hablando de la PKB, ella fosforilaba la GSK, ¿Sí? pero la activaba, ¿cierto? Es que como la flechita parecía como hacia el otro lado. Estamos en esta diapo. En esa, sí. Claro, sí. Claro, lo que hace esta quinasa es fosforilar a la GSK3.
hacia arriba, la fosforila. Y al fosforilarla, la deja poco activa. Por lo tanto, esto no ocurre. Tú tienes que pensar que cuando el hepatocito recibe la señal de insulina, esto no ocurre. Porque lo que hace es la PKB, al fosforilarla, es dejarla menos activa. Entonces, esto no ocurre. Si esto no ocurre, significa que la glucógeno sintasa no es fosforilada, porque ella lo que hace es fosforilarla. Entonces significa que se mantiene activa, porque está, sin fosforilación está más activa. ¿Se entiende ahora, no? Ah, ya, ahí está. Sí, es que lo había entendido con un paso más. Claro, lo que pasa es que habitualmente cuando uno ve estos esquemas, siempre como que una cosa de didáctica, uno las va viendo hacia abajo. Entonces tú veías, esto hace esto y esto hace esto otro. Y no, no es así. Sino que lo que hace es que la flecha marca hacia arriba, porque lo que ella hace al fosforilarla es inactivarla, o mejor dicho, dejarla poco activa. Entonces de esa forma esto no ocurre. Si esto no ocurre, queda la glucógeno sintasa activa. Ah, ya, o sea, cuando está la GSK activa, hace que la glucógeno sintasa esté inactiva. Exactamente. Porque cuando no hay vía de insulina, cuando tú no tienes vía de señalización de insulina, ella no está activa. Si ella no está activa, ella entonces deja de estar fosforilada y pasa a estar desfosforilada. Aquí también actúan unas fosfatasas. Y al estar desfosforilada, comienza a catalizar esta reacción y deja la glucógeno sintasa menos activa. ¿Ya? Lo que tienen que ustedes más o menos imaginarse es que en la célula existen quinasas y fosfatasas. Y ellas están siempre presentes y lo único que hacen las vías de señalización hormonales, como la insulina, la epinefrina, el glucagón, es cambiar esos equilibrios entre la velocidad de fosforilación versus velocidad de desfosforilación por acción de las fosfatasas. Entonces, cuando aquí llega la insulina y obviamente echa a andar toda esta vía de señalización, yo le estoy diciendo que aquí esta GSK3, ¿no es cierto?, va a ser fosforilada por esta quinasa, pero en paralelo hay unas fosfatasas que le están sacando el fosfato y la están volviendo a generar. Lo que ocurre es que si yo pusiese eso acá en la diapo, nos vamos a enredar mucho más. Lo que ocurre es que la velocidad con que actúa esta quinasa que se está generando gracias a la vía de señalización es tan grande que el equilibrio se corre todo hacia allá, y esta cataliza la reacción en este sentido y se genera una gran cantidad de GSK3 fosforilada. Pero de las 1000 que se están generando, hay 2 o 3 por segundo que se están transformando igual en esta, por acción de fosfatasas. Entonces aquí actúan fosfatasas, transformando 2 o 3, pero esta está transformando 100 por segundo en esta. Cuando la vía de señalización por insulina cae, ya no hay esta vía de señalización, esta empieza a bajar obviamente su actividad y ahora empieza a disminuir, y ahí se empieza a notar la actividad de la fosfatasa. Entonces son juegos de equilibrio. No sé si me entienden ahora mejor. Sí, y profe, entonces cuando está esta GSK3 activa, interrumpe el ciclo entre glucógeno sintasa B y la A. Claro, cuando, por ejemplo, si ya no tienes insulina, piensa tú que ya el hepatocito no está recibiendo insulina. Todo esto, esta vía de señalización se apaga. Si ¿Ya? se apaga esta vía, van a empezar a actuar acá las fosfatasas, van a ser más importantes, porque esta flecha ya se hace muy delgadita, se hace muy poco importante, porque esta vía de señalización está apagada. Si esto está apagado, entonces esta flechita es muy delgada y la otra de la fosfatasa pasa a ser más importante. Entonces, baja la insulina, baja esta vía de señalización, empieza a activar la fosfatasa, se genera GSK3 activa y ella empieza a tomar la glucógeno sintasa y la fosforila y la deja inactiva. Y la empieza a apagar. Eso significa que cuando el hepatocito no recibe insulina, al no recibir insulina, se comienza a bajar la actividad de la glucógeno sintasa porque es fosforilada. Y al ser fosforilada, entonces, significa que baja la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Gracias, profe. Bien. Siempre cuando quieran estudiar esto, siempre que ustedes quieran estudiar esto,
Y eso es como una especie de, no sé cómo llamarlo, es un consejo, más que una enseñanza, es un consejo. Siempre tienen que tener muy claro cuál es el efecto macro de la hormona, porque si no, siempre se van a confundir. Tienen que tener muy claro ustedes que la insulina es una hormona eminentemente anabólica. Por lo tanto, la insulina favorece la síntesis de lípidos, la síntesis de glucógeno, ¿ya? Mientras que la contraparte, el glucagón, es una hormona de tipo catabólica. El glucagón favorece la degradación del glucógeno, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a estudiar metabolismo de glucógeno, ustedes dicen, ya voy a estudiar metabolismo de glucógeno hoy día, para el seminario, para la prueba, lo que sea, lo primero que tienen que dejar muy claro, pegado en el muro, en el cuaderno arriba, es la insulina favorece la síntesis de glucógeno, siempre. Y el glucagón favorece la degradación del glucógeno. O sea, tengo que tener muy claro qué hormona, qué hace. Y luego me pongo a estudiar para adentro cómo lo va haciendo, lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta diapo, ¿ya? Porque si yo no tengo muy claro ese concepto y me pongo a interpretar toda esta fosforilación y desfosforilaciones, finalmente puedo llegar a cualquier conclusión errada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo veo esta diapo y digo, lo más importante es que la insulina lo que quiere es que esté activa la glucógeno sintasa. Eso es lo primero que tengo que tener claro. La insulina lo que quiere es que la glucógeno sintasa esté muy activa para que pueda favorecer la síntesis de glucógeno. Entonces, una vez que yo tengo claro eso, que la insulina lo que quiere es que la glucógeno sintasa esté activa, ahí ya me puedo empezar a meter acá y decir ya, si la insulina quiere que la glucógeno sintasa esté activa, tiene que estar como modo A, activa, ¿no es cierto? No puede estar así. Pero esta quinasa lo que hace es fosforilarla y la deja inactiva. Primera conclusión entonces, la insulina lo que hace es que no tiene que permitir que actúe la GSK3, lógico, porque si la GSK3 está activa, me va a disminuir la actividad de la glucógeno sintasa. Y como yo lo tengo clarito, la insulina quiere que haya síntesis de glucógeno. Por lo tanto, la insulina quiere que la glucógeno sintasa esté activa. ¿Te fijas, no? Entonces, avanzo un poco en el estudio, avanzo un poco en el detalle, pero siempre nunca pierdo de vista el objetivo final. La insulina quiere que haya síntesis de glucógeno. Ya, entonces ya tengo claro que la insulina tiene que hacer que GSK3 esté inactiva, ¿ya? Apagarla, de alguna forma que baje su actividad. Luego me doy cuenta que aquí el profe puso la proteína quinasa B. Ya, claro, porque la proteína quinasa B, que está en la cascada de señalización de insulina, lo que está haciendo es fosforilarla, porque una quinasa fosforila, aquí aparece el fosfato, fosforila. Ya, ahí está la explicación. Entonces, la insulina lo que hace es bajar la actividad de la GSK3 por fosforilación catalizada por la proteína quinasa B. Ya, ahí lo entendí. Listo. Así tienen que estudiar. Porque si ustedes parten de aquí nomás y tratan de ir viendo todo para abajo, pero entonces la insulina hace esto. Se perdieron y eso les va a generar una mercocha y finalmente las preguntas de la prueba, tanto los controles como las preguntas de selección múltiple, es muy difícil que yo les pregunte la insulina, ¿qué pasa con el fosfoinositol 3 quinasa? No, las preguntas no están a este nivel. Son preguntas, primero, el concepto más importante que tienen que tener ustedes de esta asignatura es el concepto primero macro. Insulina, hormona anabólica, quiere que haya síntesis de glucógeno en el hepatocito. Entonces después ustedes pueden entrar a ¿qué? ¿Qué tendrían que saber sí o sí? Que la insulina lo que favorece es que la glucógeno sintasa esté activa. ¿Y cómo lo hace? Porque favorece que la glucógeno sintasa esté desfosforilada. Ya con eso, ustedes tienen un 80%. Luego ya tener un poquito el conocimiento de que la insulina favorece la proteína quinasa B y el glucógeno, la proteína quinasa A, espectacular. Ahí ya estamos llegando casi al 100%. ¿Se fijan o no? Entonces, no
nosotros las diapos y los libros muestran más detalle, porque la idea es que uno no crea que las cosas aparecen por arte de magia. Entonces yo le estoy explicando la diapo de esta forma para que ustedes vean de que hay un hilo conductor, ya hay un trasfondo, pero yo tampoco quiero que ustedes salgan de esta asignatura y se me aprendan de memoria toda esta cuestión. No, o sea, yo quiero que simplemente sepan, insulina, lo que quiere, cómo lo hace, favorece que la glucógeno sintasa esté desfosforilada mediante la inactivación o la baja en la actividad de la GSK3, porque es fosforilada por la proteína quinasa B. Listo, con eso ya es más que suficiente. ¿Se comprende la idea o no, jóvenes? Sí. ¿Ya? Así que para que no se me asusten, pero sí es muy importante que hagan esquemas. ¿Ya? Hagan esquemas, ustedes dibujen un hígado, la insulina, qué es lo que va haciendo, porque después vamos a ir metiendo más vías. Y si ustedes no se van haciendo esquemitas, se van a perder. ¿Ya? Esta opción se estudia con esquemas. ¿Ya? ¿Más preguntas, consultas, por favor? Parece que no hay más preguntas. Ya día viernes hasta ahora yo creo que están medio saturados. Bien, jóvenes. ¿Qué les puedo decir? No se preocupen tampoco tanto por hoy con esto de la regulación, si es que lo vieron como algo muy complejo, porque la próxima clase vamos a ver gluconeogénesis, que en parte ya hemos visto cosas de la gluconeogénesis, que les va a sonar bastante familiar lo que vamos a ver. Y luego vamos a rematar en esa clase viendo todo lo que es regulación de la glicemia. Así que ahí todo esto que acabamos de ver hoy día, que tiene que ver con el efecto del glucagón, la insulina, ahí los vamos a dar vuelta al rey al derecho. Y ahí quiero que estén bien despiertos y atentos para que vamos con harta consulta y todo lo demás para que esto quede muy, muy claro. Creo que la próxima clase la tenemos también un viernes, ¿ya? Que sería el viernes 4. Ah, entonces la próxima semana no tenemos clase. No. Ah, no, sí. Estoy leyendo, sí. El próximo viernes tenemos la clase. Entonces, ese viernes vamos a terminar ya también de darle harta vuelta a esto de la regulación por insulina, glucagón, ¿ya? Para que estén tranquilos de que este tema no está cerrado. Todavía tenemos instancias para seguir discutiéndolo y viendo más diapos que incluso les van a, espero yo, ¿no es cierto?, le ayuden a que esto les sea mucho más fácil de entender, ¿ya? Muy bien, pues jóvenes, muchas gracias, buen fin de semana. Mañana traten de no levantarse tan tarde, hace mucho calor, y mañana en la mañanita levántense tempranito, traten de tomar un desayuno y traten de ver las diapos, que yo se las voy a dejar subidas ahora, y hacerse algunos resúmenes, que si dejan pasar muchos días, la memoria es frágil y no van a poder hacer un buen resumen, porque se les va a olvidar todo lo que vimos hoy. Esa es mi recomendación. Traten de asegurar el chancho al tiro. Ya, jóvenes, descansen, muchas gracias y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias a ustedes. Paciencia, nos vemos. Chau, chau.